ímpetu de servicio, de ver mejor a tu país, para ti y tu familia. La pasión por tu profesión es lo que te define, porque sabemos que eres bueno, pero queremos que seas el mejor. En la Escuela de Posgrado de la Universidad Norbert Wiener, creemos en ti. Por eso te impulsamos a alcanzar tu máximo potencial y luchar por tu pasión para seguir avanzando. Somos parte del grupo Wiener Carrión y hace más de 50 años impulsamos una experiencia educativa que trasciende en nuestro país. En nuestra escuela de posgrado contamos con más de 12 años de experiencia, brindando así una formación integral en salud, criminalística, educación, gestión pública, investigación, derecho e innovación. Nos comprometimos con nuestro país en formar profesionales del más alto nivel, líderes con propósito social, líderes con excelencia académica. Impulsados por una gran red de universidades en todo el mundo, con convenios nacionales e internacionales que promueven la movilidad estudiantil y docente a través de pasantías, clases espejo, congresos y eventos internacionales de primer nivel. Nos impulsa el generar conocimiento propiciando el aprendizaje mediante la investigación y producción de artículos publicados en las principales revistas científicas del mundo. Nos impulsan nuestros docentes investigadores. Nos impulsan nuestros alumnos y egresados. Profesionales íntegros y competentes con visión global, capaces de superar cualquier obstáculo para seguir avanzando. Nos impulsa la misma pasión que te motivó, esa pasión que impulsa al máximo tu potencial. ¿Y a ti? ¿Qué te impulsa a crecer? Posgrado Universidad Norbert Wiener, tu impulso. Muy bien. Muy buenas noches, estimados participantes. El día de hoy acabamos de ver un excelente video que es la presentación de nuestra querida universidad. Le damos las gracias por estar, porque ustedes estén aquí con nosotros en este webinar que el ponente, el profesor Luis Costilla García, nos va a presentar. En primer lugar, vamos a tener una asistencia. Al final, ustedes van a ser partícipes de esta asistencia y se les va a entregar una constancia de esta ponencia. ¿Ya? Entonces, vamos a presentar un momentito a nuestro docente, a nuestro invitado Luis Costilla García. Vamos a presentarlo un momentito, ¿ya? Para que ustedes conozcan, para que ustedes sepan quién es nuestro ponente, nuestro invitado. El magíster Edgar Luis Costilla García es químico farmacéutico, magíster en ciencia criminalística y máster en gerencia pública. Tiene una maestría en gestión pública y un doctorado también en salud pública. Con una amplia experiencia. La experiencia también cuenta en el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación, en la Organización Panamericana de la Salud, es consultor, el equipo contra el comercio ilegal en Digemit Minsa, y también es perito de toxicología del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses en el Ministerio Público. Es coordinador también del área de prevención y difusión contra el comercio ilegal de medicamentos de Digemit. Estamos ante la presencia, entonces,
de nuestro máximo representante de lo que es la toxicología. Los dejo con ustedes al magíster, al doctor Luis Costilla García. Doctor, le cedo la palabra. Buenas noches con todos. Muchas gracias por esta invitación. Buenas noches a todos los profesionales que se han unido a esta reunión el día de hoy. Permítanme compartir con ustedes la pantalla para mostrar las diapositivas. Esperen un segundito. Confírmenme, por favor, si están viendo la pantalla. ¿Se logra ver? Sí, sí se ve, Sí. doctor. Genial, muy bien. Entonces, el tema que nos convoca el día de hoy es justamente el comercio ilegal de medicamentos en el Perú, ¿no? Y al respecto, muchos de nosotros, como población peruana, no sabemos si realmente existe esta situación, esta problemática. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy justamente es, ¿no?, cómo funciona este flagelo en el Perú, cuáles son sus rutas, cuáles son las principales observaciones sanitarias, qué significa o qué es un medicamento falsificado y cómo se realiza la evaluación y la verificación de este. Entonces, ¿y quiénes están encargados de hacer justamente esta verificación y esta evaluación? Entonces, eso vamos a ir viendo en el transcurso de estos minutos, ¿sí? Y si hablamos de la problemática, la población, como decía hace minutos, no sabe si existe un comercio ilegal de medicamentos. ¿Alguna vez ustedes han visto una botica cerca de la casa y se ponen a pensar? Entiendo que si la botica está puesta ahí es porque la autoridad sanitaria ha hecho su trabajo. Entiendo de que en esa farmacia o en esa botica existe un profesional que me va a brindar la información necesaria respecto al uso de medicamentos. Entiendo que va a haber un químico farmacéutico que me va a dispensar los medicamentos. Recordemos que el único que puede dispensar en el Perú es el químico farmacéutico. Entonces, con mi receta acudo a esa botica y me encuentro con una persona que no tiene el nivel académico adecuado, muchas veces considera el medicamento como si fuese un bien comercial, no un bien social como lo es. Probablemente antes tenía una ferretería y se dio cuenta que la farmacia también da un buen dividendo económico, y entonces ahora en vez de vender ¿no?, fierros, tubos, ahora vende medicamentos. Y entonces no tiene la más mínima preparación para poder comercializar este tipo de productos, más que su empeño y de repente el tema económico. Y curiosamente es en esos escenarios en los que encontramos medicamentos que ponen en riesgo la salud de la población. Y la pregunta será, ¿y qué tiene que ver con toxicología? Pues, ¿no? Se supone que este es una introducción a la toxicología regulatoria, y ahí justamente viene lo importante, porque recordemos que los medicamentos, así como nos proveen de la salud, también nos pueden intoxicar, también pueden sus efectos adversos deteriorar la salud de la población. Póngase en este escenario. Un medicamento falsificado, adulterado, vencido, en mal estado de conservación, puede que en el mejor de los casos no nos haga ningún efecto. Pero el no hacer un efecto ya es un daño para la población. ¿Por qué? Si somos hipertensos y el medicamento, el captopril, digamos, ¿no?, estás con 200 de presión, ¿no?, 200 sobre 150 de presión arterial, te pones el captopril sublingual vencido o falsificado y no tiene el efecto de disminuir la presión arterial. Entonces, el hecho de que no tenga ningún efecto significa que puedes hacer una crisis hipertensiva. Y si hablamos de una persona diabética, igual, ¿no? El hecho de no hacer nada, de no tener un efecto terapéutico, ya es una complicación para el paciente. El otro escenario puede ser en el que te pudiese provocar una intoxicación, porque el medicamento ya se transformó, ya no es el mismo. Si ha sido falsificado, si está vencido, si ha sido adulterado, entonces la composición no es la misma. Y al haber cambiado esta composición, entonces
pudiese producir una alergia, pudiese producir una anafilaxia, pudiese producir una intoxicación. Y esto puede llevar a la muerte de la persona. Entonces ya hubieron casos así. Ahora vamos a ir viendo en el transcurso de los minutos, ¿no?, cómo funciona un poco esto, cómo se regula, ¿no?, esta situación del mercado negro, del mercado ilícito de medicamentos. Medicamentos que la mayoría de la población consume, ¿no? Así como consumimos alimentos, así como consumimos de repente bebidas gaseosas, bebidas alcohólicas, ¿no? Pues sabemos que la ley 27753, ¿no?, regula el estado de conducción, ¿no?, de la conducción en estado de ebriedad. También cuando hay una muerte por intoxicación se ha hecho un análisis químico toxicológico en la que intervienen los peritos. En el caso de medicamentos también intervienen peritos que justamente se encargan de revisar si ese medicamento tiene observaciones sanitarias o no. La única diferencia es que unos trabajan en el Ministerio Público y otros trabajan en la autoridad sanitaria. Pero finalmente la labor pericial la cumplen de manera cabal, inclusive, ¿no?, existe una acción penal por la venta o el comercio ilegal de medicamentos, ya sean falsificados o vencidos. Entonces, seguimos. ¿Dónde existe este tipo de situaciones? ¿Dónde podemos encontrar, ¿no?, estos medicamentos? Entonces, estos medicamentos los encontramos en ferias, en centros comerciales, ¿no?, en los mayoristas, en los establecimientos clandestinos. Para cómo mapear un establecimiento clandestino es complicado, ¿no? Tenemos que trabajar de la mano con la Policía Nacional del Perú, con la SUNAT, ¿no?, y otras instituciones que se encargan de hacer inteligencia para poder saber exactamente dónde se encuentran este tipo de establecimientos clandestinos, que no solamente tienen contrabando, sino también, ¿no?, es un mercado ilícito donde pueden falsificar los medicamentos o donde los reciclan. Los medicamentos que la población elimina a la basura, a veces son reciclados, reenvasados, ¿no?, y acondicionados para la venta. Entonces, se han podido identificar varias rutas y algunas de estas son las que les muestro a continuación, ¿no? Existen proveedores o productores, intermediarios y finalmente los usuarios. Dentro de estos productores o proveedores tenemos al que falsifica el producto de manera deliberada. O sea, su intención es utilizar una marca que ya tiene ganado un sitio en el mercado y entonces empieza a falsificarlo. Esa falsificación puede ser no solamente por los colores, el nombre, sino también inclusive el contenido es por debajo de la dosificación que tiene un medicamento original. Se ha visto también, por ejemplo, situaciones en las que el envase es, los envases que son utilizados son esos que salieron no conformes, ¿no?, en el control de calidad. Entonces, como son muy parecidos, los malutilizan para el comercio ilegal. Ahora, aquí también están coludidos obviamente las imprentas, ¿no?, digamos, todas las empresas que se encargan de hacer el acondicionamiento del producto, ¿no?, o que forman parte del acondicionamiento del producto. Entonces, estos falsificadores son, digamos, los más peligrosos. Pero de ahí también vienen los contrabandistas. Y uno se pondría a pensar, ¿no? Pero si viene un medicamento, por ejemplo, de contrabando, por ejemplo, del Ecuador, en el Ecuador tiene autorización sanitaria de funcionamiento, tiene registro, todo está ok en el Ecuador, ¿y por qué cuando pasa al Perú ya es considerado como un medicamento propio del comercio ilegal? Aquí la respuesta es la siguiente: no tenemos cómo asegurar que se han cumplido las buenas prácticas de distribución y transporte. No sabemos, no podemos asegurar si realmente salió de un establecimiento formal o no. Entonces, es de ahí que la autoridad sanitaria solicita un registro sanitario para este tipo de medicamentos, de forma que puedan corroborar la calidad, la eficacia y la seguridad de estos. Entonces, no hay esa garantía de que realmente se cumpla. Entonces, no podemos saber si ese medicamento pues ya se ha modificado su molécula o no.
Entonces, se ha podido observar que el medicamento, cuando vienen a veces de contrabando y se hacen controles de calidad, se ha podido observar, por ejemplo, que el índice microbiano ha salido no conforme. También se ha podido observar que la cantidad de principio activo está por debajo de lo que indica su registro sanitario. Ahora, existen también estos ladrones de medicamentos, ¿no? Sustraen el medicamento para contrabandearlo o para venderlo, ¿no? A precios más económicos, pero no guardan pues una cadena de distribución adecuada, tampoco utilizan ¿no? La refrigeración, digamos, no, no utilizan adecuadamente la cadena de frío, en el caso de algunos medicamentos que sí lo requieren, entonces las condiciones de almacenamiento no son las más adecuadas. Y existen también profesionales de la salud que venden muestras médicas, ¿no? Entonces, esto uno podría decir, no pasa nada, pues es una muestra médica, pero ¿qué sucede? Que estas muestras médicas no son vendidas al paciente, sino que las muestras médicas son vendidas a inescrupulosos que utilizan la muestra médica y la reembasan. Si la muestra médica tenía 10 mililitros y la presentación original es de 60, entonces usan esos 10 mililitros y completan hasta... Doctor, doctor, Sí. un segundito. Los alumnos comentan de que su audio está bajo. ¿Podría levantar un poquito más su audio, por favor? Ahora se me escucha mejor. De repente si pego un poquito más el micrófono, ¿se me Sí, escucha ahora sí mejor? se le escucha mejor. Ah, ya, genial. Entonces lo voy a hacer María así. Elena, María Elena, ¿estás escuchando mejor? Sí, ya, ahí está bien. Qué Gracias, bueno, gracias, ya. profesor. Gracias, Ok. doctora. Entonces, les decía que sucede pues que estas muestras médicas las malutilizan, ¿no? Se las venden a inescrupulosos que usan la muestra médica, y yo ponía, por ejemplo, si la muestra médica tiene 10 mililitros, ¿ya? Y el original tiene 60, entonces vacían estos 10 mililitros al frasco de 60 y completan la cantidad. Obviamente la dosis del medicamento va a disminuir. Entonces, estos falsificadores, estas personas que adulteran el medicamento, ¿ya? Pasan desapercibidos porque los venden a un intermediario. O sea, la venta no es directa, ¿no? Aquí hay una estrategia para evitar, digamos, ser descubiertos, y entonces los pasan por intermediarios. Y el intermediario puede ser un punto de comercialización ilegal, que es, digamos, la forma más común, pero también existen droguerías legales que incursionan, ¿no? Por ganar unos centavos más, incursionan en el mercado negro, en el comercio ilegal. Entonces, estos puntos, estos intermediarios pasan a un mayorista. Este mayorista muchas veces también se recursea, ¿no? Gracias a los mochileros. Hemos visto en Emancipación que venden personas eh, sus medicamentos en mochilas, tal cual, ¿no? Ven a una persona que está con receta médica y se acercan con su mochila y le dicen, ¿qué te han pedido? ¿Qué te han recetado? Muestran la receta y sacan de su mochila los medicamentos a precios más económicos. Entonces nadie sabe si esos medicamentos fueron robados, fueron males, ¿no? Están en mal estado de conservación, de repente no cumplen con la normativa sanitaria, son falsificados, entre otros. Y además, eso significa que no te van a dar boleta, no hay a quien te quejes, no hay a quien, digamos, denunciar. Luego de los intermediarios vienen los usuarios. Entonces, no solo es el cliente final, sino que además hay otro camuflaje, ¿no? Y se hace a través de los establecimientos farmacéuticos, ¿no? De los informales, ¿no? De algunos profesionales de la salud que tienen consultorios, y finalmente el cliente final es el que se ve perjudicado cuando la cadena de suministro de medicamentos no es la adecuada, no es la formal. Entonces, es probable que de repente no sea, digamos, muy común, porque no toda la mayoría, no todos los peruanos estamos enfermos, no todos los peruanos vamos pues al médico con una receta y después al médico nos traen la receta y luego vamos a la farmacia. Pero a una persona que tiene una enfermedad crónica, a una persona que de repente requiere de un tratamiento, a veces esto ¿no? Termina deteriorando más su salud. Se ha visto el caso de un oncológico, por ejemplo,
que se ha identificado que el paciente o el familiar del paciente, por conseguir el producto más económico, ¿no? Terminó pues falleciendo porque se identificó que el producto no era el adecuado cuando las reacciones adversas no se notaban, ¿no? Las reacciones adversas que son muy comunes en los medicamentos de uso citostático o medicamentos que se utilizan para el cáncer, ¿no? Suelen tener reacciones adversas comunes y estas no se evidenciaban en el paciente. Entonces, ante esta sorpresa, el médico que atendía quiso, ¿no? Hacer una observación, consultó con los familiares de dónde están comprando, porque me extraña, no veo mejoras en el paciente y además tampoco veo reacciones adversas que son comunes. Y entonces se hizo una investigación y nos dimos con la sorpresa de que el medicamento era falsificado. Finalmente la persona falleció, ¿sí? Pero gracias a los buenos oficios de la fiscalía y del personal, ¿no? De la autoridad sanitaria, esa persona pues ha sido privada de su libertad, ¿no? Como corresponde. Seguimos. Entonces, estas son las observaciones sanitarias que contempla la norma, ¿no? Una es la fecha de expiración vencida, ¿vale? Ya su nombre lo indica, ¿no? Se venció el producto, tenía que haberse consumido hasta el 20 de junio, entonces para mañana ya no se puede consumir, porque no hay una garantía de que el producto siga siendo el mismo. Entonces, por ejemplo, nosotros cortamos una manzana y la manzana si la dejamos ¿no? al medio ambiente, obviamente empieza a cambiar de color, se empieza a oxidar y cambia de color, ¿no? Un color medio marrón. Entonces, más o menos lo mismo sucede con el medicamento. Una vez que vence, ya no hay quien asegure que se trate de la misma sustancia activa. Puede haberse modificado porque sus estudios de estabilidad, ¿no? Le han dado una fecha óptima para ser consumida. Para los medicamentos sin registro sanitario, por lo pronto, obedecen a una sanción administrativa, ¿sí? Al igual que el rotulado adulterado borrado, ¿no? Productos de instituciones públicas, estos generalmente son sustraídos, son mal utilizados, ¿no? La gente que a veces recibe medicamentos de los seguros, no termina el tratamiento y lo elimina a la basura. Y estos son vendidos nuevamente, ¿no? Después del reciclado, son vendidos nuevamente en farmacias o boticas. Generalmente en boticas. En farmacias se entiende que hay un profesional que está, digamos, a cargo de ese establecimiento farmacéutico. Igual con las muestras médicas, como ya dije, ¿no? No solamente las venden, sino que también pueden ser mal utilizadas. Los de procedencia desconocida es lo que les mencionaba, no hay forma de sustentar cómo es que ha llegado al establecimiento farmacéutico. Entonces, cuando no hay este sustento, se entiende que ha sido obtenida de un mercado negro. Hoy la norma dice que para aperturar una botica, ¿no? Se tiene que hacer una evaluación previa, una visita previa, sin ningún medicamento, solamente los anaqueles, el croquis de distribución, entre otros, pero hemos evidenciado que se van vendiendo medicamentos, ¿no? Hasta que llegue la visita oficial para darle la autorización sanitaria de funcionamiento. Entonces, el mercado formal de distribución de medicamentos o de suministro de medicamentos exige que la droguería, ¿no? Tenga en la mano la autorización sanitaria de funcionamiento de la botica para poder venderle los productos. Entonces, si la botica ha aperturado antes de la licencia de funcionamiento, se entiende que esos medicamentos son del mercado negro, porque una droguería formalmente constituida no pudiera haberle vendido medicamentos, ¿no? Entonces, a esos llamamos de procedencia desconocida. En mal estado de conservación, esos que están en el suelo, que necesitan refrigeración y no la tienen, ¿no? Que están de repente expuestas al sol, a la humedad, entre otros. Y decimos presuntamente falsificado porque la falsificación tiene que ser corroborada. Así como hacemos con el dosaje etílico, ¿no? Se pone presuntamente, ¿no? O en estado de ebriedad, presunto estado de ebriedad, y luego que se reciben los resultados de dosaje etílico se puede confirmar si realmente la persona estaba, ¿no? En el primer, segundo, tercero, cuarto grado de intoxicación alcohólica. Pero más o menos siguiendo esa línea,
se habla de presuntamente falsificado cuando se nota ciertas características distintas a los originales, pero tiene que ser corroborado, ¿no? Luego de un análisis de control de calidad para que se pueda definir si realmente este medicamento es o no falsificado. Entonces, de las 8 observaciones sanitarias tenemos 2 que son de carácter penal, ¿no? Medicamentos, dispositivos médicos y productos sanitarios que son expendidos, son comercializados con fecha de expiración vencida o presuntamente falsificados, tienen una pena privativa de la libertad que va desde 4 a 10 años, según el artículo 294 del Código Procesal Penal. Entonces, y hay un agravante, ¿no? En caso de que hubiese algún fallecido o fuese expendido por un químico farmacéutico, puede llegar hasta 15 años inclusive. Las demás observaciones sanitarias solo obedecen a sanciones administrativas. Entonces, hubo un intento de colocar sin registro sanitario como parte de una sanción penal. Entonces, todavía estamos haciendo las coordinaciones, ¿no? Esto es un trabajo conjunto que incluye la presencia del Ministerio Público, del Ministerio de Justicia, de Indecopi, de la Autoridad Sanitaria y otros, para definir si corresponde o no incorporar, ¿no? Esta observación sanitaria como parte de la sanción penal. ¿Y por qué es importante el registro sanitario? Porque de alguna manera garantiza que el producto sea pues seguro, eficaz y de calidad, por todas las exigencias que se requieren previo a la autorización de este registro sanitario. Entonces, el medicamento falsificado es pues un producto etiquetado de manera indebida, ¿no? Fraudulenta, deliberadamente realizada con fines eh, un- de una ganancia económica sin considerar la salud de la población. Entonces, se han podido encontrar que algunos falsificados tienen los ingredientes correctos. Entonces uno podría pensar, oye, pero si tiene los ingredientes correctos, ¿por qué dices que es falsificado? Porque de repente la etiqueta no ha sido la adecuada. De repente le han quitado una reacción adversa que pudiese evitar la compra de ese medicamento. Se me ocurre, ¿no? Mm, produce hepatotoxicidad, entonces suelen a veces quitarle ese rótulo, ¿no? También se ha podido observar que a veces los ingredientes no son los adecuados. A veces no tienen ni siquiera el principio activo, o si lo tienen, están de manera insuficiente. O el mismo envase también es falsificado, ¿no? Trasvasan, como decíamos, el producto o la muestra médica a veces la trasvasan a un envase que tenga mayor contenido y luego enrasan. Entonces, estas prácticas que son de manera deliberada, entonces con la mala intención, son sancionadas pues por el Código Penal, como decía, de 4 hasta 10 años de pena privativa de la libertad. Entonces, aquí actúan, ¿no? Los peritos de la autoridad sanitaria. Entonces, ¿qué sucede? Cuando existe, ¿no? El trabajo de inteligencia, ¿no? Y se puede identificar un establecimiento que está comercializando este tipo de productos, ¿no? Se puede hacer un operativo que involucra la presencia de varias instituciones. No solamente la Policía Nacional del Perú, puede estar también la SUNAT, las DIRESAS, las DISAS, entre otros. Y cuando se incautan estos productos, se hace una evaluación, ¿no? Entonces, esta evaluación permite identificar la observación sanitaria. Habíamos dicho que son 8 las observaciones sanitarias. Cuando se trata de medicamentos, de productos farmacéuticos, de dispositivos médicos o productos sanitarios que tengan la observación sanitaria de presuntamente falsificado, entonces se recurre, ¿no? Al acta de verificación del producto. Entonces, este acta de verificación incluye la presencia del titular del registro sanitario, porque el titular sabe qué productos no fabrica, en qué condiciones, todas las características. Y entonces
firman, ¿no? Los peritos evaluadores y también el titular del registro sanitario este acta, y con este acta que indica que el producto es falsificado, el Ministerio Público puede ya iniciar la acción penal, ¿no? Ya puede comenzar la acción penal. Pero probablemente se preguntan, oye, pero esto solamente es organoléptico, ¿no? En cambio, yo no puedo mirar la sangre y decir, esa sangre tiene benzodiazepinas, esa sangre tiene alcohol, ¿no? Porque es suficiente un examen organoléptico. Y no es suficiente. Como, el acta de verificación es parte de este producto, luego tiene que ir a control de calidad, al Centro Nacional de Control de Calidad, para que se realice el análisis respectivo y sumado al acta de verificación, entonces se concreta la acción penal. Entonces, obviamente, estas actas que se realizan, ¿no? Son parte de un informe que se eleva justamente al fiscal para que él actúe de oficio. Cuando se trata de productos falsificados, además, se genera una alerta que permita decirle a la población que el producto X ha sido contaminado, se ha encontrado falsificado de un determinado lote, para que la población eh, sepa de esta situación. Ahora, se entiende que en un establecimiento farmacéutico hay un director técnico, el cual está obligado a revisar las ¿Ya? alertas, ¿no? Correctamente. Entonces, si él identifica la alerta y nota que en su establecimiento farmacéutico se venden ese tipo de productos, entonces automáticamente los pone en cuarentena, ¿no? Para evitar el riesgo a la población. Entonces, así debiera funcionar, pero la estadística indica que más de un 80% pues, de los químicos farmacéuticos no están presentes en las farmacias y boticas. Entonces, esto también, ¿no? Pone en riesgo, pues, la salud de la población, dado que si hubiese una alerta, probablemente el dueño de la botica ni siquiera sepa cómo ingresar a la página de Digenit para poder observar la alerta, ¿no? Y si él además compra del mercado negro, del mercado ilícito, entonces se entiende pues que no tiene ninguna preocupación porque sea bueno o malo el producto farmacéutico que vende. Entonces, como la norma exige que el producto sea seguro, eficaz y de calidad, y esto no se evidencia ¿no? Tras el análisis en el Centro Nacional de Control de Calidad, entonces se desglosa de ahí que pueden ocasionar, ¿no? daños en la salud de la población. Razón por la cual el ministerio actúa de oficio, el Ministerio Público actúa de oficio, ¿no? Y entonces se obedece a la ley 29.675, que justamente se encargó en el 2011 de incorporar en el Código Penal, ¿no? una pena privativa de la libertad que va de 4 a 10 años a las personas que comercializan medicamentos falsificados y con fecha de expiración vencida. Por eso que es importante, cuando nosotros adquirimos un medicamento, siempre revisar como mínimo la fecha de expiración vencida. Entonces, si voy a comprar solamente 2 tabletas de un blister, entonces puedo exigir el blister completo, verificar la fecha de vencimiento y de ahí exigir que me corten 2 o 3 o la cantidad que yo requiera de tabletas, cápsulas, pastillas en general. Entonces ese es un derecho de la población y es un deber del que está comercializando el medicamento. Entonces son, digamos, cuidados mínimos que deberíamos tener al momento de adquirir medicamentos. Y obviamente tienen que ser, primero, con receta médica y segundo, exigir la presencia de un farmacéutico, que es el profesional, pedir que de repente él nos dispense el medicamento o por lo menos que nos indique cómo lo voy a tomar o que nos traduzca la receta, así como cuando vamos a un hospital y esperamos que nos atienda un médico o cuando nos duele de algún diente, ¿no? Pedimos que el odontólogo nos revise. Entonces también cuando vamos a comprar medicamentos debiéramos exigir la presencia de un profesional. Entonces esto es un tema también, ¿no? De educar a la población para que sepa exigir sus derechos.
¿no? Y el colega también de alguna forma se alinee y cumpla sus deberes como profesional de la salud. Entonces, permítanme mostrarles algunas fotos, ¿no?, de las incautaciones que se han ido realizando en el transcurso de estos años. Y podemos ver que siempre vamos acompañados de la Policía Nacional del Perú, del Ministerio Público, de SUNAT, también el Colegio Farmacéutico, las municipalidades, ¿no? Y se encuentran medicamentos en estas condiciones. Muchos de estos son reciclados, son falsificados. Hemos encontrado medicamentos que son fabricados a la intemperie, ¿no? Hemos encontrado excretas de ratones, polvo, araña, en zonas donde se elaboraban medicamentos de uso parenteral, como ampollas. Hemos encontrado inclusive antibióticos falsificados como cefalosporinas de tercera generación, ¿no?, elaborados ¿no?, en condiciones paupérrimas, con excipientes así en bolsas negras, en el suelo, llenas de polvo. Las vasijas o los utensilios ¿no?, que se utilizaban justamente para elaborar los jarabes eran ollas de cocina, ¿no? Oxidadas muchas veces, o sea, condiciones que dejan mucho que desear. Obviamente todos esos productos son incautados. Al momento de la incautación se hace también la cadena de custodia, ¿no? Se lacra, se precinta, se lacra y finalmente se pone a disposición de la autoridad sanitaria para que se haga esta evaluación, y resultado de la evaluación o del acta de verificación que hemos mencionado hace minutos, el fiscal hará su acción penal cuando corresponde. Recordemos que cuando se trata de falsificados o vencidos, ¿no?, actúa de oficio la fiscalía. Aquí vemos algunas fotos también de intervenciones realizadas en época de pandemia, ¿no? También al lado, pues, de la Policía Nacional y los peritos que están, ¿no?, con las batas de cirujano. Entonces, nótese que aquí están utilizando, por ejemplo, un cernidor común, ¿no?, y a la intemperie. Entonces, en esas condiciones se encuentran laboratorios. Los excipientes utilizados están en el suelo, en bolsas que no cumplen con ninguna condición de almacenamiento. Y muchas veces usan maicena, usan harina. Entonces, se ha advertido también, como decía, presencia, pues, de excretas de roedores, cucarachas, insectos, entre otros. Permítanme, antes de terminar, quiero mostrarles un video de una acción que se ha realizado en este mes. Permítanme mostrarles este video, por favor. ¿Sí? Ahí va. Tras la denuncia difundida en Exitosa sobre la venta de clonazepam sin receta médica en un stand de la Galería Capón Center en No se ve el video, doctor, no se ve el video. ¿No se logra ver? Ya, espérenme un No, segundito. Ya, ahorita lo coloco, discúlpenme. Sí, sí. Denme un minuto. Ya. Mesa Redonda, agentes de la policía. Tras la denuncia difundida en Exitosa sobre la venta de clonazepam sin receta médica en un stand de la Galería Capón Center, en pleno corazón de Mesa Redonda, agentes de la Policía Fiscal y personal de la DIGEMIT intervinieron este local. En los almacenes de este gran complejo, las autoridades encontraron medicinas vencidas e incluso de propiedad del Estado. Y así lo detalló Meriluz Villaca, jefa de la Dirección de Inspección y Certificación de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas. Hemos encontrado medicamentos en mal estado de conservación, medicamentos que no reúnen con los requisitos mínimos establecidos en la norma, están deteriorados, ¿no? En algunos casos también medicamentos con el logo del Ministerio de Salud que estarían borrados, ¿no? El general Denny Rodríguez, director de la Policía Fiscal, constató que en el local intervenido también se guardaba cajas de pastillas de clonazepam
una de las benzodiazepinas que estuvo en el ojo público tras la muerte de un escolar de 11 años en Independencia. Un medicamento de fácil acceso en las farmacias, según lo constatado por Exitosa. Al respecto, el alto mando policial alertó sobre el riesgo que implica su consumo, más aún si es almacenado en ambientes poco adecuados. Tengamos en cuenta que un medicamento mal almacenado, mal distribuido o sometido a agentes atmosféricos que no cumplen con los protocolos correspondientes, por ser un producto químico, altera su consistencia y por supuesto que va a conllevar a generar daños muy lamentables en la salud de la persona que lo consume. 4 personas fueron detenidas durante este operativo, quienes podrían recibir hasta 10 años de prisión, según lo reveló el fiscal Miguel Ángel Puicón. Lo que se va a adoptar la medida es la incautación de esta mercancía, por tratarse de objeto de delito contra la salud pública. ¿Cuántas penas podrían recibir estas personas que incurren en ese tipo de ilícitos? Si encontramos productos vencidos, productos falsificados, que se traten de medicamentos, estamos hablando de una pena de 4 a 10 años de pena privativa de libertad. La vocera de Digemit se pronunció sobre los hechos revelados por Exitosa y alertó que todo negocio que venda psicofármacos sin exigir receta puede ser multado hasta por una UIT o 4.950 soles. Bien, entonces hemos podido revisar, ¿no? un operativo que se ha realizado justamente en aras de erradicar este flagelo en el Perú, ¿no? Es un trabajo de largo aliento y sin embargo el esmero y la organización permite pues que de alguna manera se vaya atacando de a pocos, ¿no? Este mercado negro, este mercado ilícito. No sé si tienen alguna pregunta, alguna Muy bien. interrogante. Y aquí están dejando en el chat, hay unas preguntitas, a ver, de Luis Chambi Calcina. Dice, el comercio ilegal no es necesariamente peligroso para la salud. Es lo que comenta Luis Chambi. Y hace una pregunta. El uso de peptomas que viene para uso oral colocado en las nalgas, ¿qué daños produce? Bien, en el primer párrafo de la pregunta, yo realmente no estoy de acuerdo. Sí produce un daño, a veces no lo advertimos hasta que nos toca. A veces el pensar que un medicamento que está en el suelo no nos causa ningún daño, porque es así de repente como funciona ¿no? el pensamiento de muchos de los que utilizan el mercado negro para comprar medicamentos más económicos. Entonces, sí, realmente pone en riesgo la salud de la población, porque, como repito, en los medicamentos encontrados en el suelo cuando son llevados a control de calidad suelen tener no conformidades en el estudio de microorganismos, ¿no? En el estudio bacteriano. También a veces se ha podido observar que existen bajas en las dosis, ¿no? En la dosificación registrada. Se me ocurre, si decía de 500 miligramos, se encuentra de repente 400, 350. Entonces, por ese lado, discrepo, sí son, o sea, el comercio ilegal, este mercado negro sí pone en riesgo la salud de la población. Por respecto a las peptonas, entiendo que se usan más en estética, ¿no? No me gustaría dar una respuesta equivocada. No tengo a la mano la respuesta respecto a los daños que pudiesen provocar si son aplicados en las nalgas, pero entiendo que algunas de las peptonas se utilizan justamente para agrandar los glúteos, ¿no? Sin embargo, no tengo la respuesta para ello. Me disculpo por eso. Pero entiendo que, o deberíamos de repente entender que la normativa sanitaria por ahora nos exige el consumo de medicamentos seguros, eficaces y de calidad.
Entonces, si nosotros adquirimos los productos en establecimientos farmacéuticos adecuados, formalmente constituidos, de alguna manera estaríamos tratando de erradicar, ¿no? Erradicar este mercado negro, este mercado ilícito. Y recordemos que no está bien automedicarnos, muchos somos profesionales de la salud, pero no nos corresponde tomar la decisión sobre una determinada enfermedad muchas veces. Siempre es importante consultar con un médico y cumplir con la receta. Sobre todo si son tratamientos largos, ¿no? Hay que procurar cumplir con todo el tratamiento. Ya la OMS ha comentado en varias reuniones y también en varios papers que probablemente la resistencia antimicrobiana sea tan grave que pase a la panresistencia inclusive, ¿no? En mis épocas de estudiante hablábamos de los multidrogos resistentes, ahora ya son los extremos resistentes y para el 2050 probablemente ya tengamos microorganismos panresistentes, o sea que van a ser resistentes a todos los antibióticos que conocemos. Entonces, y esto justamente se suma porque, o aparece esta situación porque nos automedicamos cuando vamos a la farmacia o a la botica. A veces ni siquiera consultamos pues si hay un profesional, simplemente ella tiene esa amoxicilina por dar un nombre y el que está detrás del mostrador te la vende sin receta médica, cuando la norma indica que los antibióticos deben ser expendidos con una receta médica, al igual que los benzodiazepinas, al igual que cualquier psicotrópico. Entonces, es importante no automedicarnos, ¿no? Y tener una receta médica y comprar en establecimientos farmacéuticos formales. Excelente. Muy buena su ponencia, doctor. ¿Alguna otra pregunta más? Fanny dice, excelente, muchas gracias. No se olviden, por favor, estimados participantes, de completar el link. Les han mandado un link para que completen sus datos. ¿Ya? No se olviden, porque eso les va a permitir que ustedes tengan su certificado. Regístrense, por favor, en el link que les está mandando la escuela de posgrado. ¿Ya? Por favor. Muy bien. Entonces, ¿alguna otra pregunta más? ¿Algo que de repente? A ver, acá hay de Gabriela Orellano. Buenas noches, doctor Luis. Para poder ser expertos en este tema, ¿qué se debería estudiar y dónde? ¿En Perú existe un lugar o en otro país? Bien. Al respecto, el especialista en el medicamento, en el fármaco y en el alimento es el químico farmacéutico. Y entonces los que trabajan en este área son químicos farmacéuticos de profesión. Muchos de ellos hacen especialidades en asuntos regulatorios, hacen diplomados en toxicología, ¿no? Algunos también son especialistas en toxicología y de esta manera se empapan del marco legal necesario para poder actuar de manera adecuada en una intervención de este tipo. Entonces, son, digamos, las fortalezas que pudiéramos tener como químicos farmacéuticos para poder estar presentes en este tipo de operativos y además, pues, actuar como corresponde. Importante manejar la norma, ¿no? Tener, digamos, esta agudeza al momento de revisar los medicamentos, pero que esto se va generando con la práctica. Recordemos que la parte teórica, cuando es complementada con la parte práctica, permite que el profesional sea mucho más competente. Muy bien. Muchísimas gracias, estimado doctor Costilla. Y también para que ustedes tengan esas competencias que el doctor está nombrando y que ustedes quieren obtener, es por eso
que nosotros estamos invitándolos a que ustedes participen de este diplomado en toxicología. Les voy a comentar a ustedes quiénes somos. En realidad, nuestra Universidad Norbert Wiener tiene un compromiso con la excelencia educativa. Entonces, aquí les voy a presentar a nuestra universidad. ¿Quiénes somos? La Escuela de Posgrado de la Universidad Norbert Wiener forma parte del grupo Wiener Carrión, con más de 50 años de experiencia como grupo y 13 años como escuela de posgrado, brindando así una preparación integral en salud, criminalística, educación, gestión pública, investigación, derecho e innovación. Por eso es que tenemos maestrías, segundas especialidades, diplomados, programas de especialización, pasantías internacionales, formación corporativa a medida que son los in-house. Eso nosotros nos estamos caracterizando con la competencia. Ahora, ¿cuál es nuestra propuesta de valor? ¿Qué es lo que queremos brindarle a ustedes, estimados participantes? El prestigio, más de 26 años de experiencia como universidad y 13 años como escuela de posgrado en diferentes áreas de conocimiento. Tenemos certificaciones y reconocimientos. Recibimos el licenciamiento institucional por la SUNEDU y el certificado de calidad ISO 9001. Nuestra malla curricular siempre se está innovando. Los planes de estudio desarrollados bajo un enfoque teórico-prácticas con enfoque holístico. Nuestros docentes altamente calificados, profesores con experiencia en el área de su competencia, especialistas e investigadores RENACYT para una sólida formación académica. Nosotros tenemos convenios institucionales y networking. Son alianzas estratégicas y convenios con más de 100 instituciones entre universidades, institutos, organizaciones, empresas nacionales y extranjeras. El enfoque es humanista y de responsabilidad social. Dentro de muy poco vamos a tener nuestro tercer congreso internacional de responsabilidad social. Por cierto, están ustedes cordialmente invitados. Formación de profesionales íntegros con vocación de servicio hacia la comunidad. Contamos con convenios con instituciones que albergan a poblaciones vulnerables como Mundo Libre, INAVIF, Inspira, PAMS, entre otros. Esa es nuestra propuesta de valor. Ahora vamos a ver el diplomado en toxicología. Justo el doctor nos habló sobre el tema de comercio ilegal de medicamentos, ¿verdad? Entonces, el objetivo del programa, ¿cuál es? Que ustedes, ¿no? Que ustedes sean especialistas en toxicología. Por eso les dije de que aquí está este diplomado para que ustedes puedan llevarlo, y les aseguro que al final ustedes van a ser expertos, especialistas en la materia. Dice, la identificación, cuantificación, evaluación y prevención de sustancias que pueden ser nocivas para el organismo humano, tanto a nivel laboral o medioambiental. Ese es el objetivo del programa, de nuestro diplomado en toxicología. Al final, ustedes, ¿qué es lo que se va a lograr? Al final el egresado podrá interpretar cualquier documento toxicológico
dentro del ámbito de la ley del químico farmacéutico. El egresado podrá elaborar un dictamen pericial sobre toxicología, además de analizar la naturaleza tóxica de las sustancias con mayor implicancia médico-legal. Eso ustedes al final, al término de su diplomado, van a tener esas competencias. ¿Cuáles son las ventajas diferenciales? A ver, vamos a ver. Ay, disculpen. Nuestro plan de estudio moderno y actualizado, el ecosistema digital para el aprendizaje, estamos de manera virtual, docentes especialistas de primer nivel, estamos con nuestro docente Costilla, el experto, el especialista, que les ha brindado un tema sumamente importante. Luego, nuestra metodología es activa y participativa, los convenios institucionales y networking, los webinars y videoconferencias también internacionales. También contamos con ponentes que son de países, ¿no? Como por ejemplo de Estados Unidos, de Chile, ¿no? de diferentes países que vienen también como invitados a participar de nuestro diplomado. Está dirigido a químicos farmacéuticos, abogados y médicos. Aquí está el plan de estudios. El primer módulo. En el primer módulo ustedes van a llevar tópicos de toxicología. Es un módulo teórico práctico con un taller virtual que nos permitirá conocer conceptos de toxicología, áreas de toxicología, hitos históricos, fuentes de información toxicológica, definiciones, conceptos básicos, intoxicación, tóxico y toxicidad, factores que afectan la toxicidad, tipos de intoxicación, eticología de las intoxicaciones, toxicocinética, absorción. Entonces, todo esto es lo que ustedes van a llevar en el primer módulo. En el segundo módulo vamos a hablar sobre la toxicología ocupacional y seguridad laboral. En el tercer módulo, toxicología ambiental y ecotoxicología. En el cuarto módulo, sobre la toxicología regulatoria. En el quinto módulo, toxicología clínica, toxicología medicamentosa y emergencias toxicológicas. En el sexto módulo, toxicología forense y química legal. Séptimo módulo, toxicología analítica. Octavo módulo, metodología de trabajo final en toxicología. Cada módulo tiene un docente experto, un docente especialista en la materia. Y aquí están, se los presento. Miren, aquí tenemos a la magíster químico farmacéutico María Susana Roque Marroquí. Tenemos al doctor Henry San Montellanos Cabrera, al magíster Roger Luis Castro Guaricay, perdón, el magíster, nuestro magíster, el que ha tenido hoy día a cargo la ponencia, magíster Edgar Luis Costilla García, el magíster Juan Marco Enrique Carvajal Loaiza, el magíster Wilfredo Revilla Cárdenas. Repito, todos ellos con un amplio conocimiento y expertos en lo que es la carrera de toxicología. ¿Cuál, al final, el diploma, el certificado que ustedes van a obtener va a ser diplomado en toxicología otorgado por la Escuela de Posgrado de la Universidad Norbert Wiener? Ese es el certificado, el diploma que ustedes van a obtener al finalizar su diplomado. Ahora, ¿cuándo se inicia este diplomado de toxicología? Estamos iniciando el 7 de agosto.
es virtual, las videoconferencias en vivo. Nuestra duración es de 8 meses. El horario, los días sábados de 7 a 10 de la noche y domingos de 6 a 9 de la noche. Cada 15 días. ¿Ya? Y la tutoría contará con una tutoría en la semana. Viernes, los días viernes, ustedes van a tener su tutoría de 9 a 10:45 de la noche. ¿Cuáles son los requisitos para que ustedes puedan ingresar a este diplomado? Tener su DNI, pasaporte vigente o carnet de extranjería, una copia del grado o título profesional universitario, solicitud de inscripción debidamente llenada y la constancia de pago por derecho de inscripción. Esos son los requisitos que ustedes deben de tener para poder matricularse. Y aquí le cedo la palabra a nuestro representante, nuestro ejecutivo de ventas, al señor Manuel García. Estimado Manuel. Muy buenas noches con todos los participantes. Sí, su saludo a Manuel García. Bueno, muchas gracias por el pase, doctora Cecilia. Agradecerle, ¿no?, a nuestro docente y ponente el día de hoy, Magister Luis Costilla, una muy extraordinaria ponencia, ¿no? Y es algo que se va a ver reflejado en el diplomado que vamos a estar dictando este 7 de agosto. Mencionar también que este diplomado lo que le está permitiendo a ustedes, ¿no?, es poder contar las competencias necesarias para este campo tan requerido hoy en día y que se requiere de profesionales altamente capacitados, ¿no? Es por eso que nosotros, como se puede ver en la imagen, contamos con un sistema de inversión bastante adaptable, como es, por ejemplo, una tarifa en descuento, que es del 15%, nuestros egresados obviamente un 20%. Como se puede observar, la inversión regular es de 4.600. Se pueden inscribir con 300 soles, abonar una matrícula de 300 soles. Y acá observamos, ya que la duración del diplomado es de 8 meses, la cuota regular es de 500 nuevos soles. Por convenio, ¿a qué refiere el convenio? Es que tenemos convenios ya sea con el Colegio de Abogados a nivel nacional, ya que tenemos el convenio con la Junta de Decanos de Abogados del Perú, la cual participan a nivel nacional todos los colegios de abogados a nivel nacional. Adicionalmente a ello tenemos convenio con el Colegio Médico, tanto de Ica, Callao, Cajamarca. Adicionalmente a ello con el Colegio Químico Farmacéutico del Perú y sus regiones, ¿no? Es por ello que refiere un 15% de descuento, ¿sí?, el cual la cuota tendría un valor de 425 soles. Y bueno, se refiere a la cuota de egresado de 400 nuevos soles, ¿no?, a los egresados de la Universidad Norbert Wiener, ya sean que hayan participado con nosotros en algún curso de especialización, en una maestría, en un diplomado. Sí, ellos también están siendo considerados por un valor cuota del 20%, que sería 400 soles, ¿no? En este aspecto, tal como lo mencionó la doctora Cecilia, el diplomado está iniciando este 7 de agosto, con una inducción. Lo rescatable de todo es que las clases ustedes las van a contar 2 fines de semana en el mes, ¿no? Son 2 sábados, 2 domingos, los sábados de 7 de la noche a 10 de la noche y los domingos de 6 de la tarde a 9 de la noche. Algo que se rescata en este diplomado es que los días viernes van a contar con 90 minutos de tutoría, que va a ser en la noche. Recordemos que como profesionales cada uno puede contar con una expertise muy diferente, ¿no?, el campo en el cual ustedes se pueden desarrollar. Y es por eso que la tutoría permite que los docentes puedan explayarse y puedan estar más tiempo con ustedes en los casos específicos que desarrolla el diplomado. Bien, pasemos por favor a la otra. Bien, nos contamos con nuestra asesora. Ella es Milagros Ramírez, asesora en la cual va a estar a disposición para cualquier consulta que ustedes puedan contar, ¿no?, orientación para su ingreso. El teléfono que mantiene es el 976-454-817. El correo electrónico milagros.ramirez@uwinner.edu.p. También puede revisar nuestra página web, la cual cuenta también con la información específica del diplomado. Y pronto estaremos también saliendo en la difusión del programa en los colegios profesionales antes mencionado y las instituciones que también mantenemos convenio. Muchas gracias por todo. Buenas noches. Excelente.
Muy bien, entonces estamos atentos a de repente alguna pregunta que ustedes quieran realizar. No se olviden, por favor, que el certificado es gratuito y deben de registrarse en este link. Muchísimas gracias, Manuel. Excelente tu participación. Les has dado la información que ellos estaban aquí queriendo saber, queriendo la necesidad, ¿verdad? Entonces, ¿alguna otra pregunta? ¿Algo que de repente quieran ustedes hacer? ¿Alguna pregunta? ¿Todo está conforme? ¿Todo conforme? ¿No hay ninguna pregunta? A ver, acá creo que hay, ¿no? Dice, excelente disertación, Magíster Luis Costilla, felicitaciones. María Elena también dice, soy químico farmacéutico y la consulta sería si solo es diplomado o también tiene especialización o maestría en toxicología. No, es diplomado de toxicología, ¿ya? Jorge Colchado, muy buena presentación. Angulo López Cristian, sería un placer que nuevamente me enseñe la magíster Susana Marroquín. Excelente, ya seguramente, qué bueno, ya la conoces a la magíster. Inscríbanse, repito nuevamente, ahí está el link para que se puedan registrar. Guayama Abad dice sí, muchas gracias por la información. Excelente presentación, muchas gracias por la exposición, excelente, muchas gracias. Entonces, no sé si de repente podríamos prender un momentito la cámara para poder tomarnos una fotito, por favor. A ver, nos prendemos una camarita, su cámara prenda para tomarnos una fotito y para poder hacer un print de pantalla, por favor. Me gustaría un recuerdo. Link, por favor. Sí, el link. Nuevamente, por favor, pásenle el link, porque, a ver, el link para que nuevamente se quieran inscribir. A ver, vamos a pasarle nuevamente el link. Ya, ahí está el link. Ahí está, para tu certificado. Está deshabilitada la cámara. No hay problema, Pedro. A ver, los demás, por favor. Karen, Piero, Josefina, Félix. A ver, prendan su camarita, por favor, para tomarles una ahí está. Angie, muy bien. Félix, Pedro, muy bien. Guayama, Nelly, excelente. Guapísimos. Muy guapos, las jovencitas muy bonitas. Iván, prende su cámara. A ver, Karen, Osvaldo, Giovanna, Fanny, Flor, Wagner, José Arturo, José Antonio, prenda su camarita para tomarles una fotito. A ver, vamos. Bien, ahí estamos tomando la fotito. Excelente. Entonces, muchas gracias, estimados caballeros, damitas, jóvenes, estimados participantes. Le agradecemos. Inscríbanse lo más pronto para que ya puedan ustedes. Hay jóvenes que están diciendo que ya quieren comenzar. Entonces, todo depende de ustedes. Ya inscríbanse lo más pronto y para dar inicio a nuestro diplomado del 7 de agosto. ¿Listo? Les agradezco por estar aquí y nos vemos pronto. Muchísimas gracias, doctor Costilla. Muchísimas gracias, Manuel García. Cintia, también. Gracias por estar aquí acompañándonos. Y bueno, nos despedimos. Muchísimas gracias. Será hasta la próxima. Bye, bye. Buenas noches, Gracias. doctora. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches con todos. Gracias.